Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana con 40 minutos. Y como cada semana, como cada miércoles, está con nosotros la doctora Teresa García Gasca, a quien siempre agradecemos su tiempo, su apertura, para generar interesantes puntos de vista. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Gracias, Marco y Alfredo. Muchísimas gracias por la bienvenida y desde luego a toda nuestra audiencia de TV UAC, con todo gusto de presencia universitaria. Bueno, hoy les traigo una reflexión con respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2025, porque bueno, claro que entre la comunidad académica vamos revisando también cómo van los presupuestos para el siguiente año, la propuesta de presupuestos que va a llegar a la Cámara de Diputados para el siguiente año, y bueno, sale entonces ya este proyecto de presupuestos con una situación muy particular. Se comete el mismo error que hace 6 años. Es decir, se deja nuevamente a las universidades sin incremento para el presupuesto del año siguiente. Esto mismo sucedió en el 2018. Quiero platicarles que cuando entra el expresidente López Obrador, él se había comprometido con las y los rectores en nunca disminuir el incremento presupuestal por debajo de la inflación. Sin embargo, en ese primer presupuesto que le toca a él, se disminuye. O sea, prácticamente se deja sin incremento, nada más se incrementa 0.36%, como sucede también este año, en lugar de incrementarse el 4.2% más o menos que era la inflación. Entonces, evidentemente generó una respuesta masiva de rectores y rectoras que estuvimos en San Lázaro en esa ocasión argumentando pues qué estaba pasando, porque además había sido un compromiso del ya presidente. Pero además se había borrado en esa ocasión la fracción séptima del artículo 3º constitucional que hablaba de la autonomía universitaria. Entonces era muy, muy raro. Todo eso se resolvió, pero en esta ocasión, cuando es la primera propuesta presupuestal de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, vuelve a pasar lo mismo. Entonces les voy a platicar en qué está este tema. Traigo algunas imágenes para darles un poquito más de ejemplos. Ahí está la portada de la Gaceta Parlamentaria, en donde justamente se publica esta propuesta del presupuesto de egresos de la Federación 2025 y se entrega a la Cámara de Diputados. Y justamente les presento ahí la portada de la jornada del día de estos últimos días, en donde se habla que los fondos para educación superior, de acuerdo a esta propuesta de presupuesto, serían 11.500 millones de pesos menos que para el 2024. Entonces ahí está en este artículo de la jornada explicando desde el 19 de noviembre, justo es del día de ayer. Y entonces les muestro en una siguiente imagen una tablita que se arma por parte de la NUYES, en donde se hace el análisis ya utilizando los deflectores y todos los cálculos correspondientes para ver cuáles van a ser los porcentajes de incremento real o de decremento real para las diferentes instituciones. Y aquí, bueno, podemos ver que todas están en rojo, todas tienen disminución, la UNAM, el Politécnico Nacional, el Cinvestav, el Colmex, la Narro, la UAM, todas andan más o menos en un 13-14% de decremento, de disminución presupuestal con respecto al 2024. El único sistema que no es el sistema Benito Juárez, de Universidades Benito Juárez, con un 85% de incremento. O sea, no... Vaya, ustedes saben que en política no hay casualidades, ¿no? Claro. Este es un mensaje, otra vez es un mensaje de la intención, y yo no estoy en contra de que se fortalezca un sistema universitario en particular, pero hemos visto cómo el sistema de Universidades Benito Juárez no tiene la suficiente capacidad para atender en calidad y en cantidad a las y los jóvenes universitarios. Cuando tenemos todos los demás subsistemas, las universidades públicas a nivel federal, como la UNAM, la UAM, etcétera, las universidades públicas estatales, como son todas las autónomas, que son universidades que tenemos
una tradición de centenas de años y de trabajo fuerte en donde formamos al grueso de la población estudiantil en investigación, en ciencia, en conocimientos, en arte, en cultura, y que se siga pensando que se puede debilitar a los sistemas universitarios de esta forma. Desde luego, en la siguiente imagen les muestro las inmediatas reacciones. Inmediatamente ese mismo día salieron varias instituciones a decir que qué estaba pasando, la UNAM, la UAM, el Politécnico. Salieron inmediatamente en un tono de enojo, no quiero decir de afrenta, pero sí de reclamo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un 14% de decremento con respecto al año anterior cuando se han estado dando resultados? Porque aparte el decremento puede ser mayor si tomamos en cuenta el índice inflacionario. Claro. O sea, podríamos hablar que hay una disminución de hasta el 28% en algunos casos. Claro. Es terrible, es dejar completamente desamparadas a las universidades en términos de recursos. Porque además, claro, se pide incremento de la matrícula, además se pide que las universidades... La gratuidad, que no es un tema de responsabilidad de las instituciones, yo insisto, porque a mí me tocó estar en ese proceso. La gratuidad es un compromiso del gobierno mexicano para con las universidades. Bueno, sale entonces este tema y... también decir en la siguiente imagen que hablando de ciencia y tecnología, pues también tenemos que decir que para la nueva Secretaría de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación está también, tenemos un decremento. O sea, es decir, más que un decremento, no hay un incremento, sino que va a tener que estar trabajando casi con el mismo presupuesto que el año pasado, siendo ya una secretaría y absorbiendo nuevas responsabilidades. Entonces, en ese sentido, se hacen los reclamos correspondientes y en la siguiente imagen les platico que todo se trataba de un error. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público sale a decir que, ay, caray, nos equivocamos. Fue un error y lo vamos a rectificar. Y entonces... Perdón, me recuerda el error cuando decían que se había eliminado la autonomía. Sí, por también un error, lo borraron justamente hace... Mira, no es sarcasmo. Es que, repito, en política nada es casualidad, porque todos son las intenciones de hacia dónde va. Y yo creo que algo que hemos aprendido en este último sexenio es que las instituciones son importantes. Hay que fortalecer instituciones y no tratar de terminar con lo que ya está funcionando. Hay muchas cosas perfectibles, yo creo que todo, muchas cosas que sí tienen que cambiar o eliminarse, pero muchas que hay que fortalecer y entre ellas están las instituciones educativas. Sale entonces este comunicado de Hacienda informando que sí, que se va a garantizar el incremento de la inflación. Y efectivamente en la siguiente imagen sale ya el comunicado de Anúyez en donde se dice que efectivamente se trata de una situación errática, un error tal cual, que yo digo se repite el error del 2018, en donde se asegura que se va a incrementar el 3.5%, que es correspondiente al índice inflacionario, a todas las instituciones. Yo les platico que para las universidades públicas estatales como la UAC, el tema no era un decremento, sino un no incremento. Otra vez quedábamos con el mismo presupuesto que en el 2024, ya en la Gaceta Parlamentaria, es decir, no había incremento. Y esto, pues, evidentemente es una situación grave y volvemos como un poco a estas nuevas... intentar nuevamente irse por ahí a ver si las universidades tienen la capacidad de respuesta. Sí la tenemos, sí tenemos la capacidad de respuesta, decir, a ver, no, sí estamos pendientes de nuestro presupuesto y bueno, se va a dar el 3.5% en general. Pero bueno, mi reflexión es esa, mi reflexión es que sigue una latente esta... ¿Tendencia de ir debilitando, porque además también sabemos que muchas universidades han sido justamente afectadas por las legislaturas locales en términos de tratar de tener injerencia en sus leyes orgánicas, ¿no? Entonces eso es un tema importante que habrá que seguir defendiendo y que es parte, desde luego, de la defensa de la autonomía. El presupuesto es la defensa de la autonomía y también la integridad y la autogobernanza, digamos, de las instituciones es parte de la defensa de la autonomía.
Y bueno, Gracias, ahí mi doctora. reflexión. Vamos a estar pendientes, doctora. Sí. Muchas gracias por Al visibilizar. contrario, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información en este espacio.